Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 4 de diciembre de 1937 y, como comentaba en semanas anteriores, ambos bandos están preparando una ofensiva en diferentes lugares para mediados de este mes. Pero esta semana las noticias más importantes se refieren al ámbito político. Por orden cronológico, el 1 de diciembre el gobierno franquista logra el reconocimiento de otra potencia mundial, además de Alemania e Italia, que ya le reconocieron al gobierno de Burgos el pasado año, en el mes de noviembre. El día 1 de diciembre es Japón, gobernado por el príncipe Fumimaro Konoe, pero en la práctica es una junta militar quien conduce la política desde hace ya varios años, y por supuesto es un imperio cuyo jefe de Estado es Hirohito, pero a pesar de la jefatura de Estado y Gobierno, que parecen los propios de un país democrático creado por la Revolución Meiji en 1868, desde hace varios años, desde principios de esta década, los militares son quienes controlan el poder. De todas maneras, de hecho, es debido a esta política de intervencionismo imperialista que lleva a cabo el Japón sin ningún tipo de cortapisa desde hace varios años en Asia, algo que todavía Hitler y Mussolini están planeando, pero no han llevado a cabo la ocupación de ningún país extranjero en Europa. Como digo, el gobierno japonés de Konoe, en realidad dirigido por los militares, ha invadido China en julio de este año, ya ocupó Manchuria en 1931 y en estos momentos conviene a ambas partes, a España franquista y al Japón, el reconocimiento mutuo de la España franquista y el estado títere que los nipones han creado en Manchuria, que recibió el nombre de Manchukuo en 1932 y que está dirigido como presidente del gobierno, no como emperador, por Puyi, el que fue el último emperador de China. Este reconocimiento ha tenido lugar después de la labor diplomática del cónsul español en la ciudad japonesa de Kobe, Francisco José del Castillo, que ha tratado directamente con el ministro de Exteriores japonés Hirota Koki a lo largo del mes de octubre. Además, hay que añadir que la guerra chino-japonesa está alcanzando en estos momentos un punto álgido, ya que el día 9 de noviembre los japoneses lograron tomar Shanghái. Pekín ya había sido la capital histórica, la capital tradicional, la que era antes de esta guerra, cayó en el mes de agosto, y la principal ciudad, Shanghái, también es el principal puerto, cayó el 9 de noviembre. Ahora los ataques japoneses se centran sobre la ciudad de Nankín, que fue antigua capital imperial en siglos pasados y que ahora es la sede del gobierno del Kuomintang. A lo largo del mes de diciembre y también principios de 1938, cuando caiga Nankín, la ciudad será escenario de brutales matanzas que impactarán a la opinión pública y hará que se aparte algo la atención de la Guerra Civil Española, de la que ya muchos ciudadanos y políticos extranjeros están empezando a habituarse o cansarse. Esta situación de política internacional se puede añadir con la aceptación el mismo día que Japón reconoce al gobierno de Franco, 1 de diciembre, el gobierno de la República aceptó el plan del Comité de No Intervención de retirada de voluntarios extranjeros, en este caso refiriéndose a las brigadas internacionales. Franco ya había aceptado el 20 de noviembre la retirada de 5.000 supuestos voluntarios italianos.
son promesas que se cumplirán a lo largo de 1938 de una manera muy paulatina. Hasta octubre del 38 seguirían combatiendo en España las brigadas internacionales. Y por último, el 2 de diciembre, el embajador alemán en Burgos, von Storer, se quejó ante Franco de las concesiones comerciales que en noviembre había hecho este gobierno al Reino Unido. Franco tranquilizó a von Storer diciendo que eso no afectaría a la venta de minerales a Alemania. Ese mismo día, 2 de diciembre, esta semana todos los acontecimientos tienen lugar los días 1 y 2 de diciembre, tuvo lugar el que es más importante de todos para lo que es la España franquista, que es la reunión en el Monasterio de las Huelgas en Burgos del primer Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista. Ya recordamos que en el mes de abril Franco unificó la Falange Española de las Jons con la Comunión Tradicionalista Carlista, creando por lo tanto un nuevo partido que todavía no tenía un Consejo Nacional. Es el mismo órgano que ya tenía la Falange Española de las Jons. Por lo tanto, es el mismo organismo ampliado en número de integrantes para dar cabida a los carlistas, monárquicos y algunos militares. Los miembros habían sido designados por el propio Franco a lo largo del mes de noviembre y los estatutos del nuevo partido también los había redactado Franco el 5 de agosto, creando también un nuevo sindicato universitario, el nuevo SEU, Sindicato Español Universitario, el 21 de noviembre, basándose en el falangista, que ya existía antes de la guerra. En realidad, de los 50 miembros nombrados por Franco, estuvieron presentes 49, porque el número 50, el carlista Falconde, no aceptó el nombramiento. Recordemos que el año pasado, por crear su propia academia militar al margen del Ejército Nacional Franquista, de las academias de alféreces provisionales, se le había formado consejo de guerra y había tenido que exiliarse en Portugal. A lo largo de 1937 volvió a dialogar con Franco, volviendo en persona a España en agosto, pero no hubo acuerdo entre ambos políticos y Falconde retomó el camino del exilio, no aceptando la dirección franquista del carlismo. En cambio, el conde de Rodezno o también Esteban Bilbao sí que estarían presentes entre los 12 miembros carlistas del Consejo Nacional. Pero naturalmente la mayoría de los mismos eran falangistas, que era de hecho, a pesar de que en las elecciones del 1936 Falange no tuvo diputados y los carlistas sí, era el partido base de la Nueva España, ya que había aumentado exponencialmente el número de militantes debido a la guerra. De 5.000, según calcula Javier Tusell, de 5.000 camisas viejas, es decir, afiliados a Falange antes del 18 de julio, se llegaría a pasar al final de la guerra a 2 millones de camisas nuevas, es decir, afiliados después del 18 de julio de 1936. Por lo tanto, era lógico que este partido tuviera la mayoría absoluta, naturalmente por nombramiento de Franco, en el nuevo partido de la FET. Entre los 26 falangistas destacan Agustín Aznar, por supuesto Raimundo Fernández Cuesta, que había sido nombrado secretario general en ausencia de José Antonio, al que seguía dándosele por ausente. Todo el mundo sabía que había sido fusilado en Alicante, pero oficialmente constaba como ausente y no fallecido. Pero para sustituir en la Secretaría General, Fernández Cuesta dirigiría este nuevo partido. Además de él destacan Agustín Aznar, Dionisio Ridruejo o Girón de Velasco, y también 2 mujeres, Pilar Primo de Rivera, hermana del fallecido José Antonio, y Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo de Redondo.
Entre los carlistas también había la tercera mujer entre los 49 representantes del Consejo, que era María Rosa Urraca Pastor, delegada nacional de Frentes y Hospitales. Y completaban también, aparte del ya citado conde de Rodezno, Esteban Bilbao era otro reconocido dirigente carlista. Había 6 monárquicos, destacando José María Pemán y Pedro Sainz Rodríguez, y 6 militares, destacando Queipo de Llano, Juan Yagüe, Fidel Dávila. Este organismo, más tarde renombrado Consejo Nacional del Movimiento, subsistiría hasta 1977 como órgano meramente consultivo por parte del gobierno español. Actualmente estas funciones las desempeña el Consejo de Estado. Y con este nuevo organismo franquista pasa otra semana de guerra, la primera, por cierto, de su segunda mitad. Veremos a partir de la siguiente cómo van preparando los republicanos su ofensiva sobre Teruel, que se va a adelantar a la que llevan organizando los franquistas en Guadalajara. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.